Muy buenas tardes. El día de hoy estamos reunidos para entrevistar al doctor Jesús Pérez Caballero, autor de la obra El delito de Alconeo. Jesús Pérez Caballero actualmente es profesor investigador de cátedra CONACYT Investigadores por México en el Colegio de la Frontera Norte en Matamoros, Tamaulipas. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar esta invitación. Y bueno, me permitiré dar inicio con la primer pregunta, que es, ¿en qué consiste el halconeo, doctor? Bueno, lo primero, muchísimas gracias a ti y a Tirarlo Blanc por este espacio para platicar del libro El delito del halconeo. Pues el halconeo es una serie de conductas de distinta naturaleza realizadas por diferentes tipos de individuos. Algunos pueden ser privados, otros vinculados de algún modo al Estado y que implican también algún nivel de vigilancia. Ese sería como el núcleo de la conducta, una vigilancia que usualmente es informal, es decir, al margen de los canales establecidos, no tiene por qué ser ilegal, pero sí con cierto tipo de informalidad. Aparece también con frecuencia disimulada, es decir, camuflajeada, intentando mostrar intentando más bien ocultar que no se está vigilando, pero otras veces esa vigilancia puede también ser ostentosa con fines de amedrentamiento, de generar miedo, temor o una impresión de dominio sobre un territorio. Su objetivo en general es obtener un beneficio para quien vigila o para quien manda a vigilar. Como ustedes ven, esta conducta no es de por sí delictiva, pero sí tiene una serie de trazos que pueden acabar siendo establecidos como delito penal. Ok, doctor, y entonces, por tanto, ¿cuándo podríamos considerar a esta conducta entonces sí como un delito? Bien, pues en algunas ocasiones estas acciones se ponen al servicio de la comisión de un delito o del beneficio o para beneficiar a un individuo o grupo criminal. En este último caso es cuando el legislador mexicano ha decidido que debe considerarse un delito autónomo, es decir, pasar esas conductas que le he comentado al ámbito penal. Entonces, el libro El delito de halconeo, trata entonces cuándo son las circunstancias, cuándo pasaríamos del halconeo, es decir, de un hecho con muchas aristas sociológicas, criminológicas, filosóficas, cuándo pasaríamos de esos hechos al delito de halconeo, es decir, una acción u omisión pues típica, antijurídica, culpable y punible, como se define en la doctrina más acertada de penal. Ahí, en este salto de la conducta de halconeo al delito de halconeo, creo que es cuando empiezan los problemas para el legislador. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Y bueno, al respecto, siendo ya sabemos que en ocasiones puede ser delito, no siempre, ¿qué estados han regulado este delito o el halconeo como delito y cuáles no? Y además me permitiré también agregar el por qué es un tema tan polémico. Efectivamente, empiezo por lo segundo, es un tema extremadamente polémico, extremadamente politizado y donde hay muchísimos malentendidos y espero que este libro al menos aclare algunos, ¿no? Pero bueno, por corresponder a la primera pregunta, hay una veintena de entidades federativas que regulan en sus códigos penales el halconeo. Lo hacen con ese nombre o con otro, por ejemplo, espionaje. A veces utilizan los dos nombres, otras veces no utilizan ninguno, pero todas esas conductas tienen como núcleo fundamental esa vigilancia informal. También pasa a ser una vigilancia ilegal si está ya establecida como delictiva y que alude a alguna de las conductas que le he descrito en las anteriores consideraciones. Las razones para hacerlo, para que está más de la mitad de los códigos penales de entidades federativas lo regulen, más que razones relacionadas con la viabilidad procesal de la persecución de esta conducta como un tipo penal autónomo, creo yo que tiene que ver más con la alarma social que genera la violencia usualmente asociada, pues, como ustedes saben, como los que nos estén escuchando saben, a una delincuencia organizada, pues que intenta presentarse como creadora de un tipo de orden y que está vinculada a asesinatos, desapariciones y extorsiones, por mencionar delitos que causan dicha alarma social. Pero, pero,
Este paso al delito de halconeo va acompañado por lo polémico, al menos se me ocurren tres razones, aunque hay muchísimas más, porque se trata de un tema extremadamente complejo. Por un lado, algunas de las tipificaciones de estos códigos penales son lesivas a derechos como la presunción de inocencia o los de taxatividad penal. De hecho, suele haber una especie de recurrencia en la tipificación penal conforme a una alarma social, la impugnación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la anulación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del tipo penal. Eso ha pasado en varias entidades federativas, pero eso no obsta que otras entidades federativas regulen incluso con la misma conducta. De hecho, este libro creo que pone sobre el tapete el tema de la falta de una unificación penal. Es el tema que muchos penalistas ya habrán intuido a qué me refiero, la idea de un código penal federal, es decir, un código penal que unifique las legislaciones penales, al menos un mínimo de las entidades federativas. Entonces, eso por un lado. Por otro, también es polémico porque muchas veces, y esto un googleo en la prensa puede ya ponernos en la pista, se utiliza para perseguir a periodistas, por ejemplo. Se utiliza de una manera torticera para perseguir a periodistas, también para estigmatizar a individuos en la línea del derecho penal del enemigo de Gunther Jacobs. Individuos que se considera que entran dentro del sustrato, digamos, sociológico de la criminalidad, aunque no se tienen pruebas para incriminarlos o también para crear falsos culpables. Y en tercer lugar es polémico porque la motorización legislativa de responder desde el derecho penal y por intereses políticos muchas veces a conductas como las del halconeo, que son mucho más complejas, de distinta naturaleza y que son multicausales, pues la verdad es que no suele ser una buena política penal pública. Ok, doctor, muchas gracias. Y bueno, por último, yo le pediría si nos puede compartir, por favor, cuál considera, pues desde su perspectiva, evidentemente como autor, qué es la relevancia de esta obra, doctor. Bueno, yo le diría, creo que hay varias razones que se deducen de lo que le he estado comentando. Añadiría como preámbulo el hecho de que sea parte del esfuerzo de Tirant lo Blanc por construir una doctrina penal puramente mexicana, es decir, a partir de hechos que si bien pueden suceder en otros lugares, con otros nombres, obviamente la vigilancia informal por parte de individuos vinculados a la delincuencia organizada pasa en otros lugares, como por ejemplo Colombia actualmente o la España de finales del siglo XIX, la España del sur más bien lugares del sur de España como Córdoba, infestados, afectados por el bandidaje. Si bien eso sucede en varios lugares, en México esta conducta está siendo parte de la discusión jurídico, política, filosófico, penal durante varios años. Entonces yo creo que esto ya creo como preámbulo debería incitar a los interesados en el tema desde cualquier ámbito, sea el antropológico, filosófico, jurídico, la práctica o la teoría, a acercarse a este libro. Pero por ser más sintético, yo le diría que por una parte, pues analizo desde lo jurídico un delito que muchos mexicanos piensan que ni siquiera está tipificado. Muchas veces se habla de halconeo, se piensa que ya fue anulado con unas sentencias de la Suprema Corte de Justicia, merced a sendos amparos que anularon este delito en los códigos penales de Michoacán y de Chiapas hace ya casi una década, no, hace ya una década, pero eso no significa que no siga regulándose. Entonces, ¿cuál no será la sorpresa seguramente de muchos lectores al leer esta obra de Tirant y comprobar que el halconeo pues está tipificado hasta con ese nombre tan popular, ¿no? Que parece sacado de lo informal, pero incluso ha aparecido en códigos penales con ese nombre? Es decir, es un libro que da seriedad, yo creo, a un debate de plena actualidad. En segundo lugar, en el libro conecto aspectos jurídico-penales, de dogmática penal, con otros, como le he comentado, que pueden interesar a quien le interesen los temas históricos, antropológicos o periodísticos. Y eso creo que también es original y un camino doctrinal a seguir por el que Tirant está apostando. Y en tercer lugar, ya por terminar, pues en el libro, como usted ha dicho en mi semblanza, en mi breve semblanza, yo estoy comisionado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología en Matamoros, Tamaulipas, un lugar extremadamente complicado donde este fenómeno aparece
desde que yo he sido comisionado aquí en 2017 y mucho antes. Por tanto, tengo un conocimiento de primera mano por vivir en este contexto que me permite pues comprender, ya le digo, de primera mano, sin filtros, qué significa una presencia de la delincuencia en el día a día y los límites y también, claro, las virtudes del derecho penal para afrontarla. De acuerdo, doctor. Pues agradecemos muchísimo su disponibilidad, su tiempo y bueno, a los lectores o más bien a los interesados en el tema, pues les invitamos a, por supuesto, adquirir la obra. Lo pueden hacer a través de nuestra página web y pues invitamos a su lectura. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto en una próxima entrevista. Gracias, doctor. Hasta luego, gracias. Hasta luego.